Mi hermano ya estaba vendiendo la casa de mamá, 3 días antes del funeral. Lo que no sabía era que ella había cambiado el testamento en secreto. Cuando el médico nos dijo que probablemente a mamá le quedaban solo unas semanas de vida, mis hermanos hicieron algo que jamás olvidaré. No lloraron. No preguntaron si tenía dolor. No preguntaron si necesitaba algo. Su primera conversación fue sobre la casa. Escuché a Leo decir, completamente serio, si la vendemos rápido podemos sacar más de 2 millones. Sara respondió sin siquiera bajar la voz. Yo quiero las joyas de la abuela. Mamá siempre dijo que serían para mí. Estaban haciendo cuentas, mientras ella seguía respirando. Me quedé inmóvil al otro lado del pasillo del hospital. Por un momento pensé que había escuchado mal. Pero no. Continuaron hablando de inversiones, impuestos y propiedades como si estuvieran repartiendo los muebles después de una mudanza. Ni siquiera habían esperado a que muriera. Aquella fue la primera vez que comprendí que ya no veían a nuestra madre como una persona. La veían como una herencia. Lo más triste es que no siempre habían sido así. Cuando éramos niños, mamá era el centro de todo. Era de esas mujeres capaces de trabajar 10 horas y aún así llegar a casa con energía para ayudarnos con la tarea, cocinar y preguntar cómo había ido nuestro día. Después de que papá falleció, prácticamente levantó sola el negocio familiar. Dormía 4 horas por noche. Invertía cada centavo. Construyó una empresa que terminó valiendo millones. Nunca nos faltó nada. Pero siempre repetía una frase. El dinero sirve para abrir puertas, nunca para reemplazar a las personas. En aquel entonces todos asentíamos. No sé en qué momento mis hermanos dejaron de creerla. Quizá cuando empezaron a ganar dinero. Quizá cuando descubrieron que el apellido abría más puertas que cualquier currículum. Leo terminó siendo director financiero de la empresa familiar. Siempre hablaba de inversiones, de porcentajes, de rentabilidad, nunca de personas. Sara, en cambio, se obsesionó con las apariencias. Su vida eran cenas elegantes, ropa de diseñador y fotografías perfectas para redes sociales. Si alguien la hubiera visto desde fuera, habría pensado que tenía la vida soñada. Pero hacía años que no llamaba a mamá solo para preguntarle cómo estaba. Siempre había un motivo, un préstamo, una firma, un favor. Yo fui el único que nunca trabajó en la empresa. Nunca me interesó. Era profesor en un instituto. No ganaba mucho. Vivía en un apartamento pequeño. Conducía un coche de 12 años. Mis hermanos siempre bromeaban diciendo que era el fracaso de la familia. La verdad, nunca me molestó, porque mientras ellos perseguían dinero yo tenía tiempo. Y ese tiempo terminó convirtiéndose en lo más valioso de todo. Era la vida perfecta. Pero todo cambió el día que mamá empezó a olvidar cosas. Al principio eran pequeños despistes. Perdía las llaves. Olvidaba apagar el horno. Llamaba a Sara usando mi nombre. Después comenzó a repetirse. Contaba la misma historia 4 veces durante la comida. Preguntaba varias veces qué día era. Un domingo me llamó llorando porque no encontraba a papá. Papá llevaba muerto casi 15 años. Aquel día entendí que algo iba muy mal. Los médicos confirmaron lo que ninguno quería escuchar. Demencia. Nunca olvidaré el silencio que hubo después del diagnóstico. Yo pensaba en cómo ayudarla. Mis hermanos preguntaron otra cosa. ¿Quién va a administrar las cuentas? Fue entonces cuando empecé a notar la diferencia entre nosotros. Ellos organizaban reuniones con abogados. Yo aprendía a cambiar pañales para adultos. Ellos hablaban con asesores financieros. Yo aprendía qué alimentos podía tragar sin atragantarse. Ellos preguntaban cuánto costaría la residencia. Yo renuncié a mi trabajo para cuidarla. Todos me dijeron que estaba loco. Mi director intentó convencerme de pedir una excedencia. Mis amigos insistían en contratar enfermeros. Pero había una razón que nunca le expliqué a nadie. Cuando yo tenía 9 años sufrí una neumonía muy grave. Los médicos no sabían si saldría adelante. Mamá durmió durante casi 3 semanas en una silla junto a mi cama. Jamás se fue. Ni una sola noche. Cuando despertaba asustado, ella ya estaba allí. Así que cuando llegó su momento, nunca dudé. Vendí mi coche. Gasté mis ahorros. Cancelé cualquier plan de futuro. Y me mudé otra vez a su casa. Los primeros meses fueron duros. Después llegaron los realmente difíciles. Había días en que me llamaba por mi nombre. Otros, me preguntaba quién era. Una tarde me echó de casa llorando. Juraba que era un ladrón. Otra noche me abrazó durante 10 minutos convencida de que yo era papá. Y una madrugada ocurrió algo que todavía hoy me rompe por dentro. Estábamos cenando cuando levantó la cabeza. Me miró fijamente y preguntó con una voz completamente inocente. ¿Has visto a mi hijo David? Sentí un nudo en la garganta. Yo era David. Estaba sentado justo delante de ella. Sonreí, le tomé la mano y le respondí. ¿Seguro que viene pronto, mamá? Ella sonrió tranquila. Es un buen chico. Siempre viene a cuidarme. Me encerré en el baño para llorar. Nunca le conté eso a mis hermanos. Ellos apenas aparecían. Durante 2 años completos llevé un pequeño cuaderno donde anotaba cada visita. No era por rencor. Era porque los médicos me pedían registrar todo. Al final de esos 2 años, descubrí algo que me dejó helado. Leo había ido 5 veces. Sara, solo 4. Y todas las visitas tenían algo en común. Siempre terminaban con una pregunta. Mamá, ¿recuerdas dónde guardaste los documentos de la casa? ¿Todavía tienes aquellas acciones tecnológicas? ¿Quién conoce la contraseña de la caja fuerte? Ella casi nunca entendía lo que le preguntaban. Pero yo sí, y aunque me partía el alma, jamás imaginé que mamá también lo entendía. Hasta que, una tarde, mientras una enfermera la ayudaba a dormir, me tomó de la muñeca con una fuerza inesperada.
Me miró directamente a los ojos y dijo una frase completamente lúcida. Una frase que cambiaría la vida de todos nosotros. David, necesito hablar con el señor Vance, pero no quiero que tus hermanos lo sepan. El corazón me empezó a latir con fuerza. Hacía semanas que mamá apenas lograba mantener una conversación coherente durante más de un minuto. La mayoría de los días despertaba convencida de que seguía viviendo en la casa donde crecimos. Otras veces preguntaba por personas que llevaban años fallecidas. Pero aquella tarde, sus ojos estaban completamente despiertos. No había confusión, no había miedo. Solo una calma que no veía desde hacía muchísimo tiempo. ¿Quieres llamar al señor Vance?, pregunté. Asintió lentamente. Pero, cuando Leo y Sara no estén. Aquellas palabras me dejaron completamente inmóvil. ¿Por qué quería ocultárselo? Antes de que pudiera preguntarle algo más, volvió a perderse. Su mirada cambió. Me observó unos segundos y sonrió. Perdone. ¿Usted trabaja aquí? Sentí un nudo en la garganta. La claridad había durado apenas unos segundos, pero fueron suficientes. Al día siguiente llamé al señor Vance. Era el abogado de la familia desde antes de que yo naciera. Había trabajado con mis padres durante más de 30 años. Cuando le expliqué lo ocurrido, guardó silencio unos segundos. Luego respondió algo que todavía recuerdo. David, si tu madre tuvo un momento de lucidez y pidió verme, debemos hacerlo cuanto antes. Esa misma tarde apareció en la casa. No vino solo. También trajo a una médica especialista en neurología. Me explicó que, cuando una persona con demencia modifica un testamento, es importante demostrar legalmente que comprendía perfectamente lo que estaba haciendo. No entendí por qué era tan importante. Hasta que comenzaron las preguntas. ¿Cuál es su nombre completo? ¿Qué día es hoy? ¿Quién es el presidente? ¿Reconoce a las personas de esta habitación? Respondió correctamente a todo. Después la doctora hizo preguntas todavía más difíciles. ¿Conoce el valor aproximado de su patrimonio? ¿Sabe quiénes son sus herederos? ¿Entiende qué significa modificar un testamento? Mamá respondió una por una, con una claridad que no había visto en meses. Yo tenía la piel erizada. Cuando terminaron, la doctora firmó varios documentos. Después me pidió salir de la habitación. El señor Vance también permaneció a solas con ella. Nunca supe exactamente qué hablaron, solo escuchaba murmullos al otro lado de la puerta. La reunión duró casi 40 minutos. Cuando el abogado salió tenía una expresión completamente seria. Guardó unos documentos dentro de un sobre grueso. Los selló delante de mí, y solo dijo, todo está hecho. No añadió una palabra más. Nunca me contó qué había decidido mamá. Ni yo se lo pregunté. Era su voluntad, y debía respetarla. Durante las semanas siguientes la enfermedad avanzó muy rápido. Cada día olvidaba algo más. Ya no podía caminar sola. Necesitaba ayuda para comer. Algunas noches despertaba aterrorizada, convencida de que había niños perdidos dentro de la casa. Dormía apenas 2 o 3 horas. Había días en que terminaba tan agotado que me quedaba dormido sentado junto a su cama. Fue entonces cuando reaparecieron mis hermanos. ¡Qué casualidad! Llevaban casi un mes sin aparecer. Pero bastó con que el médico dijera que el final podía estar cerca, para que comenzaran a venir todos los días, con flores, con sonrisas, con abrazos. Si alguien hubiera entrado en la habitación, habría pensado que eran los hijos más atentos del mundo. Pero yo veía lo que ocurría cuando creían que mamá estaba dormida. Leo abría cajones. Sara revisaba carpetas. Un día incluso encontré la caja donde mamá guardaba documentos completamente desordenada. No dije nada. Solo la acomodé otra vez. Una tarde escuché a Leo hablar por teléfono desde el jardín. Sí. La casa sola vale una fortuna, la empresa también. No, el testamento antiguo sigue igual. Todo será cuestión de repartirlo. Me quedé inmóvil detrás de la puerta. Así que ya estaban haciendo cuentas. Mamá seguía respirando, y ellos ya discutían porcentajes. Sara tampoco era diferente. Una noche me preguntó con una sonrisa demasiado amable. David, ¿tú sabes dónde guarda mamá la llave de la caja fuerte? Negué con la cabeza, mintiendo. Sí lo sabía, pero jamás pensaba decírselo. Ella insistió. Solo quiero ayudar cuando llegue el momento. Cuando llegue el momento. Nunca dijo, para ayudar a mamá. Siempre hablaba del después, del dinero, de las propiedades, como si el duelo fuera simplemente un trámite antes del reparto. Los días pasaban, y cuanto peor estaba mamá, más presentes estaban ellos. Hasta que una mañana ocurrió algo que me heló la sangre. Entré en su habitación con el desayuno. Leo estaba sentado junto a la cama. Le sostenía la mano. Sonreía. Por un instante pensé que quizás había cambiado. Entonces escuché lo que decía. Mamá, solo necesito que firmes unos papeles. Después podrás descansar. Ella apenas podía mantener los ojos abiertos. No entendía ni una palabra, pero él seguía insistiendo. Solo una firma. Es por el bien de todos. Sentí que la sangre me hervía. Entré en la habitación de golpe. ¿Qué demonios estás haciendo? Leo soltó inmediatamente los documentos. Relájate. Solo eran unos permisos bancarios. Le arrebaté la carpeta. No eran permisos. Eran autorizaciones para acceder a varias de sus cuentas. Lo miré directamente a los ojos. Y por primera vez en toda nuestra vida, vi miedo en su cara. No porque lo hubiera descubierto, sino porque comprendió que yo jamás permitiría que volviera a acercarle un solo papel a nuestra madre. Aquella noche llamé al señor Vance. Le conté absolutamente todo. Guardó silencio unos segundos,
Y después pronunció una frase que hizo que se me erizara la piel. David, creo que será mejor que el testamento permanezca completamente en secreto, porque tengo la impresión de que tus hermanos todavía no entienden lo que su madre decidió hacer. Mamá falleció un martes por la madrugada. No hubo grandes discursos. No hubo una despedida perfecta. Simplemente abrió los ojos una última vez, respiró profundamente mientras yo le sostenía la mano, y unos segundos después, todo terminó. La habitación quedó en un silencio imposible de describir. Las máquinas dejaron de sonar. La enfermera entró despacio. Me puso una mano sobre el hombro y dijo con una voz casi inaudible: Lo siento mucho. No recuerdo cuánto tiempo permanecí sentado junto a ella. Quizá 10 minutos, quizá una hora. El tiempo dejó de tener sentido. Solo podía mirar su rostro. Por primera vez en mucho tiempo, parecía tranquila. Como si aquella enfermedad que le había robado los recuerdos por fin hubiera decidido marcharse también. Mientras yo seguía allí sentado, mi teléfono comenzó a vibrar. Era Leo. Contesté. Ni siquiera preguntó cómo había sido el final. Su primera frase fue: ¿Ya avisaste al abogado? Me quedé en silencio. Sí, respondí finalmente. Perfecto. Hay que mover todo rápido para evitar problemas con Hacienda. Ni siquiera dijo: Lo siento. Colgó antes de que pudiera responder. 5 minutos después llamó Sara. Pensé que quizá ella sería diferente. Me equivoqué. ¿La caja fuerte sigue en la casa? Fue lo primero que preguntó. Ni un ¿estás bien? Ni un ¿sufrió? Solo la caja fuerte. Apreté el teléfono con tanta fuerza que pensé que iba a romperlo. Todavía no es momento para hablar de eso. Ella suspiró con evidente molestia. David, alguien tiene que encargarse de estas cosas. Colgué. No quería seguir escuchando. Los siguientes días fueron un torbellino. Papeles, llamadas, certificados, el funeral. Dormía 2 horas por noche. Aún así, intenté que todo fuera exactamente como mamá habría querido. Flores sencillas, nada ostentoso, música tranquila. Sin discursos largos, solo despedirla con dignidad. Pero incluso ese día, mis hermanos encontraron la manera de convertirlo en un negocio. Llegaron vestidos de negro impecable. Abrazaban a todo el mundo. Lloraban delante de los invitados. Recibían pésames como si hubieran pasado los últimos 2 años cuidándola. Yo los observaba desde lejos. Sabía la verdad. Y por la expresión de algunas enfermeras que habían decidido asistir, ellas también. Después del servicio ocurrió algo que jamás olvidaré. Mientras los últimos invitados abandonaban el cementerio, Leo me puso una mano sobre el hombro. Tenemos que reunirnos esta semana. Asentí sin ganas. Hay mucho que repartir. No respondió mucho que recordar. Ni mucho que organizar. Dijo repartir. Como si mamá hubiera sido únicamente una colección de bienes. Aquella misma noche recibí un mensaje en el grupo familiar. Lo había enviado Sara. Creo que deberíamos decidir desde ya quién se queda con cada propiedad para evitar discusiones innecesarias. Debajo aparecieron varias respuestas. Leo escribió inmediatamente: Yo me quedaré con la empresa. Es lo más lógico. Sara respondió: Entonces la casa frente al mar debería ser mía. Después añadió otro mensaje: David seguramente preferirá dinero en efectivo. Sonreí con tristeza. Ni siquiera me habían preguntado. Ya habían decidido mi parte. Como cuando éramos pequeños y elegían primero los mejores juguetes. Solo que ahora los juguetes valían millones. Durante toda esa semana comenzaron a comportarse como auténticos propietarios. Leo llamó a un agente inmobiliario para valorar la mansión. Sara pidió presupuestos para reformarla antes incluso de que terminara el duelo. Incluso discutían sobre qué cuadros conservarían y cuáles venderían. Yo no intervenía. Ahora entiendo por qué aceptaste tan rápido. Claro. Me incliné ligeramente hacia ella. Tú quieres proteger lo que tu familia construyó durante décadas. Yo quiero proteger lo que estoy construyendo con mi propio esfuerzo. Las dos cosas son perfectamente razonables. Ella respiró profundamente. Creí que pensarías que no confiaba en ti. No tiene nada que ver con la confianza. Los acuerdos prenupciales existen precisamente para evitar que, cuando me vio, sonrió con total naturalidad. Solo estoy organizando. Levanté una carpeta. Era la escritura de una propiedad. Otra contenía certificados de acciones. No estaba organizando. Estaba buscando. ¿Qué estás intentando encontrar?, pregunté. Se encogió de hombros. Por si dejó alguna inversión olvidada. No respondí. Solo seguí guardando las fotografías en una caja. Antes de salir, añadió algo que me llamó la atención. Espero que el abogado no haga perder el tiempo. Mamá siempre fue justa. Seguro que dividió todo en 3 partes iguales. Lo dijo con tanta seguridad, que por un instante estuve a punto de contarle la verdad. Que semanas antes había firmado un nuevo testamento. Que el señor Vance había aparecido con una neuróloga. Que todo se había hecho de forma completamente legal. Pero me quedé callado. Porque recordé la última conversación con el abogado. El testamento debe permanecer en secreto. Así que simplemente sonreí. Sí, supongo que pronto saldremos de dudas. No imaginaba lo equivocado que estaba. El día de la lectura del testamento amaneció gris. Llovía con fuerza. Llegué al despacho del señor Vance 15 minutos antes. Como siempre, era puntual. El edificio olía a madera antigua y café recién hecho. Me senté en la sala de espera intentando mantener la calma. 5 minutos después apareció Sara. Sonreía. Traía un bolso nuevo que probablemente costaba más que mi coche. Detrás llegó Leo. Entró hablando por teléfono. Sí. En cuanto termine aquí firmamos la venta. No sé cuánto tardará el abogado,
Pero hoy mismo debería quedar todo resuelto. Colgó. Me dio una palmada en la espalda. En unas horas todo esto habrá terminado. Lo dijo convencido, seguro de que aquel día iba a salir convertido en el nuevo dueño del imperio que mamá había construido. El señor Vance abrió entonces la puerta de 1930 su despacho. Nos invitó a pasar. Sobre la mesa había un sobre grueso, sellado con lacre rojo. Lo reconocí inmediatamente. Era exactamente el mismo sobre que había visto semanas atrás, el día en que mamá pidió hablar con él a solas. El abogado tomó asiento. Se puso las gafas. Respiró profundamente. Y dijo una frase que hizo que el silencio se volviera insoportable. Antes de leer el testamento, hay algo que su madre me pidió que les explicara. El despacho quedó completamente en silencio. El señor Vance apoyó ambas manos sobre el grueso sobre color marfil que descansaba frente a él. Nadie hablaba. Solo se escuchaba el golpeteo constante de la lluvia contra las ventanas. Leo sonreía con confianza. Incluso cruzó una pierna sobre la otra como quien espera escuchar una formalidad antes de recibir algo que considera suyo. Sara sacó discretamente su teléfono. Seguramente ya estaba pensando en avisar a algún agente inmobiliario o a su asesor financiero. Yo permanecía inmóvil. No estaba nervioso. Solo recordaba la última conversación que tuve con mi madre, mientras aún conservaba aquella inesperada lucidez. El señor Vance rompió el sello del sobre lentamente, sacó varios documentos perfectamente organizados, después levantó la vista. Antes de leer el testamento, su madre me pidió que leyera una carta. No forma parte del documento legal, pero dejó instrucciones muy claras de que debía ser lo primero que ustedes escucharan. Leo soltó una pequeña risa. ¿Una carta? Sí, respondió el abogado. Y me pidió que la leyera exactamente como fue escrita. Abrió la primera hoja, se acomodó las gafas y comenzó. Si están escuchando estas palabras, significa que ya no estoy con ustedes. Ojalá hubiera tenido más tiempo. No para ganar más dinero, sino para recordar con claridad a las personas que más amé. Sara bajó lentamente la mirada. El abogado continuó. La enfermedad me robó muchos recuerdos. Algunos días olvidaba nombres. Otros días olvidaba dónde estaba. Pero hubo algo que jamás olvidé. ¿Quién estuvo conmigo cuando todos los demás dejaron de venir? Leo dejó de sonreír. El ambiente empezó a cambiar. Durante mis momentos más oscuros, había una persona que soportó mis insultos cuando ya no sabía quién era. Me dio de comer cuando mis manos dejaron de responder. Durmió en una silla incómoda durante noches enteras para asegurarse de que yo siguiera respirando. Sentí un nudo en la garganta. El abogado hizo una breve pausa. Luego siguió leyendo. También hubo personas que solo aparecieron cuando necesitaban una firma. Personas que hablaban de inversiones mientras yo luchaba por recordar el nombre de mis propios hijos. Leo tragó saliva. Sara respiraba cada vez más rápido. El abogado continuó. Quizá crean que yo no entendía lo que ocurría. La demencia confunde la memoria, pero no siempre confunde el corazón. La habitación quedó completamente inmóvil. Escuché conversaciones que ustedes pensaban que yo no podía comprender. Escuché cómo discutían quién se quedaría con mi casa. Escuché cómo hablaban de vender mis joyas antes incluso de que yo muriera. Sara levantó la cabeza de golpe. Eso no... El abogado levantó una mano. Le ruego que no interrumpa. Ella volvió a guardar silencio. Incluso escuché cómo uno de ustedes intentó convencerme de firmar documentos que jamás entendí. Mi hermano quedó completamente pálido. Nadie necesitó preguntar a quién se refería. Todos lo sabíamos. El señor Vance siguió leyendo. Durante meses fingí estar más confundida de lo que realmente estaba. No porque quisiera engañar a mis hijos, sino porque necesitaba descubrir quién seguía viéndome como su madre. Y quién empezó a verme únicamente como una herencia. Leo golpeó la mesa. Eso es absurdo. El abogado ni siquiera levantó la vista. Siguió leyendo con absoluta tranquilidad. Si alguna vez sienten que fui injusta, recuerden algo muy simple. El dinero nunca compra el tiempo. Y ninguno de ustedes quiso regalarme el suyo. Por primera vez desde que entramos al despacho, nadie se atrevía siquiera a respirar. La carta terminaba con unas últimas líneas. Solo una persona estuvo conmigo cuando ya no quedaba nada que ganar. Solo una persona decidió quedarse cuando todos los demás empezaron a despedirse. Por eso tomé una decisión que probablemente sorprenderá a muchos. El abogado dejó la carta sobre la mesa. La dobló cuidadosamente. Después tomó otro documento mucho más grueso, el auténtico testamento. Leo sonrió otra vez. Era una sonrisa nerviosa, como si todavía creyera que aquella carta era solo un discurso sentimental. Bueno, dijo intentando recuperar la compostura. La carta estuvo bien, pero ahora supongo que leeremos el documento legal. Sara asintió rápidamente. Sí. Las cartas no cambian un testamento, ¿verdad? El señor Vance los observó durante unos segundos. Luego respondió con una calma absoluta. No. Las cartas no modifican documentos legales. Pero este testamento fue firmado el mismo día que escribió esa carta, y reemplazó completamente al anterior. La sonrisa desapareció del rostro de los dos. El abogado abrió lentamente la siguiente carpeta. Se acomodó las gafas una vez más, respiró profundamente, y pronunció una frase que ninguno de ellos esperaba escuchar.
Procederé ahora a leer la voluntad final de la señora Eleanor Brooks. Leo dejó escapar una risa nerviosa. Sara estaba jugando con su bolso entre sus manos. Ninguno imaginaba que, en menos de 5 minutos, todo aquello que llevaban 2 años repartiendo en su cabeza dejaría de pertenecerles para siempre. El despacho quedó completamente en silencio. El señor Vance apoyó ambas manos sobre el grueso sobrecolor marfil que descansaba frente a él. Nadie hablaba. Solo se escuchaba el golpeteo constante de la lluvia contra las ventanas. Leo sonreía con confianza. Incluso cruzó una pierna sobre la otra como quien espera escuchar una formalidad antes de recibir algo que considera suyo. Sara sacó discretamente su teléfono. Seguramente ya estaba pensando en avisar a algún agente inmobiliario o a su asesor financiero. Yo permanecía inmóvil. No estaba nervioso. Solo recordaba la última conversación que tuve con mi madre, mientras aún conservaba aquella inesperada lucidez. El señor Vance rompió el sello del sobre lentamente, sacó varios documentos perfectamente organizados, después levantó la vista. Antes de leer el testamento, su madre me pidió que leyera una carta. No forma parte del documento legal, pero dejó instrucciones muy claras de que debía ser lo primero que ustedes escucharan. Leo soltó una pequeña risa. ¿Una carta? Sí, respondió el abogado. Y me pidió que la leyera exactamente como fue escrita. Abrió la primera hoja, se acomodó las gafas y comenzó. Si están escuchando estas palabras, significa que ya no estoy con ustedes. Ojalá hubiera tenido más tiempo. No para ganar más dinero, sino para recordar con claridad a las personas que más amé. Sara bajó lentamente la mirada. El abogado continuó. La enfermedad me robó muchos recuerdos. Algunos días olvidaba nombres. Otros días olvidaba dónde estaba. Pero hubo algo que jamás olvidé. ¿Quién estuvo conmigo cuando todos los demás dejaron de venir? Leo dejó de sonreír. El ambiente empezó a cambiar. Durante mis momentos más oscuros, había una persona que soportó mis insultos cuando ya no sabía quién era. Me dio de comer cuando mis manos dejaron de responder. Durmió en una silla incómoda durante noches enteras para asegurarse de que yo siguiera respirando. Sentí un nudo en la garganta. El abogado hizo una breve pausa. Luego siguió leyendo. También hubo personas que solo aparecieron cuando necesitaban una firma. Personas que hablaban de inversiones mientras yo luchaba por recordar el nombre de mis propios hijos. Leo tragó saliva. Sara respiraba cada vez más rápido. El abogado continuó. Quizá crean que yo no entendía lo que ocurría. La demencia confunde la memoria, pero no siempre confunde el corazón. La habitación quedó completamente inmóvil. Escuché conversaciones que ustedes pensaban que yo no podía comprender. Escuché cómo discutían quién se quedaría con mi casa. Escuché cómo hablaban de vender mis joyas antes incluso de que yo muriera. Sara levantó la cabeza de golpe. Eso no... El abogado levantó una mano. Le ruego que no interrumpa. Ella volvió a guardar silencio. Incluso escuché cómo uno de ustedes intentó convencerme de firmar documentos que jamás entendí. Mi hermano quedó completamente pálido. Nadie necesitó preguntar a quién se refería. Todos lo sabíamos. El señor Vance siguió leyendo. Durante meses fingí estar más confundida de lo que realmente estaba. No porque quisiera engañar a mis hijos, sino porque necesitaba descubrir quién seguía viéndome como su madre. Y quién empezó a verme únicamente como una herencia. Leo golpeó la mesa. Eso es absurdo. El abogado ni siquiera levantó la vista. Siguió leyendo con absoluta tranquilidad. Si alguna vez sienten que fui injusta, recuerden algo muy simple. El dinero nunca compra el tiempo. Y ninguno de ustedes quiso regalarme el suyo. Por primera vez desde que entramos al despacho, nadie se atrevía siquiera a respirar. La carta terminaba con unas últimas líneas. Solo una persona estuvo conmigo cuando ya no quedaba nada que ganar. Solo una persona decidió quedarse cuando todos los demás empezaron a despedirse. Por eso tomé una decisión que probablemente sorprenderá a muchos. El abogado dejó la carta sobre la mesa. La dobló cuidadosamente. Después tomó otro documento mucho más grueso. El auténtico testamento. Leo sonrió otra vez. Era una sonrisa nerviosa, como si todavía creyera que aquella carta era solo un discurso sentimental. Bueno, dijo intentando recuperar la compostura. La carta estuvo bien, pero ahora supongo que leeremos el documento legal. Sara asintió rápidamente. Sí. Las cartas no cambian un testamento, ¿verdad? El señor Vance los observó durante unos segundos. Luego respondió con una calma absoluta. No. Las cartas no modifican documentos legales. Pero este testamento fue firmado el mismo día que escribió esa carta, y reemplazó completamente al anterior. La sonrisa desapareció del rostro de los dos. El abogado abrió lentamente la siguiente carpeta. Se acomodó las gafas una vez más, respiró profundamente, y pronunció una frase que ninguno de ellos esperaba escuchar. Procederé ahora a leer la voluntad final de la señora Eleanor Brooks. Leo dejó escapar una risa nerviosa. Sara estaba jugando con su bolso entre sus manos. Ninguno imaginaba que, en menos de 5 minutos, todo aquello que llevaban 2 años repartiendo en su cabeza dejaría de pertenecerles para siempre. El señor Vance sostuvo el sobre unos segundos antes de entregármelo. Su madre insistió en que esta carta fuera leída aquí, delante de todos. Tomé aire. Mis manos temblaban ligeramente, no por el dinero, ni por la herencia, sino porque reconocía aquella letra,
Era la misma con la que, cuando era niño, escribía pequeñas notas dentro de mi mochila antes de ir a la escuela. Durante unos segundos fui incapaz de abrir el sobre. Finalmente rompí el sello. Dentro había varias hojas dobladas cuidadosamente. Empecé a leer en voz alta. Si están escuchando estas palabras, significa que ya no estoy con ustedes. Y también significa que el señor Vance cumplió exactamente lo que le pedí. Sé que en este momento probablemente estén enfadados. Especialmente tú, Leo. Leo bajó la cabeza. Y también tú, Sara. Ella dejó escapar un pequeño sollozo. Pero antes de que culpen a David, quiero que sepan que él nunca supo lo que había escrito en este testamento. Los dos levantaron la vista hacia mí. Era verdad. Yo tampoco lo sabía. Esta fue únicamente mi decisión. Y quiero explicarles por qué. Respiré hondo y continué leyendo. Durante los primeros meses de mi enfermedad, todavía podía distinguir perfectamente quién venía porque me quería, y quién venía porque esperaba algo de mí. Nadie dijo una palabra. Leo. La última conversación. Garganta. Sé que dejaste tu trabajo. Sé que vendiste tu coche. Sé que muchas noches dormiste sentado en aquella incómoda silla del hospital porque no querías dejarme sola. Tuve que detenerme unos segundos. Mi voz empezaba a quebrarse. El señor Vance esperó pacientemente. Continué. También sé que hubo días en los que te insulté. Que confundía tu nombre. Que te preguntaba dónde estaba mi verdadero hijo. Una lágrima cayó sobre el papel. Completa que tuvimos fue para preguntarme si recordaba las claves de mis inversiones. Leo cerró los ojos. Sara, me prometiste que vendrías todos los domingos. Viniste 2 veces. Ella empezó a llorar con más fuerza. Después siempre encontrabas una excusa. La habitación estaba completamente en silencio. Entonces llegué al párrafo que más me costó leer. David, no sé si alguna vez te di las gracias suficientes. Sentí un nudo en la enfermedad hablaba por mí. Pero incluso cuando yo ya no recordaba quién eras, tú seguías recordando quién era yo. Sara rompió a llorar. Leo permanecía inmóvil. Ni siquiera intentaba esconder que también tenía los ojos húmedos. Seguí leyendo. Por eso todo lo que poseo será para ti. No porque seas mi hijo favorito, sino porque fuiste el único que permaneció cuando ya no quedaba nada que ganar. Volví a hacer una pausa. La siguiente parte sorprendió incluso al abogado. Y ahora unas últimas palabras para Leo y Sara. Ambos levantaron lentamente la cabeza. Todavía están a tiempo de cambiar. No por mi dinero. Ese ya no importa. Sino por ustedes mismos. Porque un día también envejecerán. Y ese día descubrirán que el amor que no dieron es exactamente el amor que no recibirán. La última línea estaba escrita con una letra mucho más temblorosa. Seguramente fue de sus últimos días. Espero que algún día vuelvan a ser hermanos. Porque, aunque ustedes me decepcionaron, nunca dejé de quererlos. Con amor. Mamá. Doblé lentamente la carta. Nadie habló durante casi un minuto. Solo se escuchaban los discretos sollozos de Sara. Leo seguía mirando fijamente la mesa. Finalmente fue él quien rompió el silencio. No sabía. Su voz apenas era un susurro. Pensé que todavía tendríamos tiempo. No respondí, porque esa frase era precisamente el problema. Todos creemos que todavía queda tiempo. Hasta que un día ya no queda ninguno. Sara se acercó lentamente. Por primera vez en muchos años, no parecía la mujer segura y orgullosa que todos conocían. Parecía una niña completamente perdida. Lo siento, dijo entre lágrimas. Sé que esas palabras ya no arreglan nada, pero necesitaba decirlas. La miré durante unos segundos. No sentía odio, tampoco satisfacción, solo un enorme cansancio. Ojalá se las hubieras dicho a ella cuando aún podía escucharlas. Sara rompió a llorar de nuevo. No insistió. Sabía que tenía razón. Recogí la carta y me levanté. Antes de salir del despacho, el señor Vance me llamó. David. Me giré. Él sonrió por primera vez aquella mañana. Tu madre también dejó instrucciones para el futuro. Fruncí el ceño. Sacó otra carpeta. Creó una fundación con una parte importante de su patrimonio para ayudar a familias que cuidan en casa a pacientes con demencia. Me quedé inmóvil. Y te nombró presidente. Sentí que el pecho se me encogía. Aquello era exactamente lo que ella habría querido. No que el dinero se quedara guardado, sino que sirviera para que otras familias no pasaran solas por lo mismo que nosotros. Sonreí por primera vez desde que mamá había muerto. Salí del despacho con la carta entre las manos. Detrás de mí quedaron la mansión, las acciones, las joyas y las discusiones por el dinero. Frente a mí solo quedaba una certeza. Mi madre no me había dejado una fortuna. Me había dejado algo mucho más difícil de conseguir. La tranquilidad de saber que, cuando más me necesitó, yo sí estuve allí. Y comprendí que, al final, la herencia más valiosa nunca fue el dinero. Fue poder mirarme al espejo sin sentir vergüenza,